Buenos días, señores estudiantes. En esta ocasión, en la sexta semana, nos vamos a tratar la NIP 7, que son instrumentos financieros y información a relevarse. Dentro de aquello vamos a ver el objetivo de la NIP 7, el alcance de la NIP 7, el reconocimiento y la medición, y también la presentación de la información a revelarse. Dentro del objetivo de la NIP 7 tenemos como objetivo que requiere las entidades que revelen información en sus estados financieros que permitan a los usuarios evaluar la situación, la relevancia de los instrumentos financieros en la situación de rendimiento financiero de la entidad, la naturaleza, el alcance de los riesgos procedentes de dichos instrumentos. Riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de mercado y cómo las entidades lo gestionan a los riesgos. Dentro de la introducción de la NIP 7 tenemos que es una norma internacional de información financiera. Se centra en la transparencia de los instrumentos financieros dentro de los estados de una entidad. Es fundamental para que los usuarios externos puedan evaluar la relevancia de estos instrumentos en la situación financiera y en el rendimiento de la organización. Esto viene a ser la transparencia en la rendición de cuentas. También como objetivo de dicha norma tenemos que es principal y requiere de información que permitan a los usuarios eh, a evaluar la relevancia de los instrumentos en situación financiera y además busca detallar la naturaleza y el alcance de los riesgos dentro de una entidad, cómo gestionar dichos riesgos. Dentro del alcance de esta norma tenemos que debe ser aplicada a todas las entidades sin excepción a todo tipo de instrumento. También asegura la consistencia, la comparabilidad de los estados financieros en diversos sectores globales, eh, ya que es una norma de adaptabilidad y aplicabilidad universal. También tenemos las clases de instrumentos. Las entidades deben agruparse los instrumentos en clases que sean apropiadas según la naturaleza, la información a revelarse. Es imperativo suministrar información suficiente para permitir la consolidación con partidas presentadas en el estado de situación financiera, también en la consolidación de la obligación de las obligaciones. La relevancia y el significatividad. La entidad debe revelarse la información que permita a los usuarios evaluar la importancia de los estados financieros en su situación financiera y rendimiento. Esto incluye el impacto directo en los activos, pasivos, patrimonio neto y la cuenta de resultados de un periodo, en la cual se refiere a la significabilidad financiera, la naturaleza y el alcance de los riesgos. La entidad debe revelarse de información que permita a los usuarios evaluar los riesgos que surgen dentro de los estados financieros al finalizar un periodo, como el riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo de mercado. Dentro del riesgo de crédito tenemos la posibilidad de que una de las partes incumpla en las obligaciones contractuales. El riesgo de liquidez es la dificultad para cumplir con las obligaciones asociadas a los pasivos financieros. También el riesgo de mercado son las variaciones en el valor razonable por cambios de precios o tasas o divisas. También podemos profundizar que el riesgo de crédito es mejor importe que mejor represente su máximo nivel de exposición al riesgo al final del periodo sobre el que se informa. También tenemos la descripción de las garantías colaterales tomadas para asegurar el cobro y las otras mejoras para reducir el riesgo de crédito y sus efectos financieros. La información acerca de la calidad crediticia de los activos financieros que no estén en mora ni deteriorados. También el riesgo de crédito
son activos financieros en mora o deterioro. Se hace un análisis de la antigüedad de los activos financieros que estén en mora, pero no deteriorados. El análisis de los activos financieros que hayan determinado individualmente como deteriorados incluyen sus factores considerados. También tenemos las garantías colaterales y otras mejores crediticias obtenidas. Se hace mención a la naturaleza y importe en libros de los activos obtenidos. Cuando los activos no sean fáciles convertibles en efectivo, sus políticas para disponer de tales activos o para utilizar en las operaciones. También el riesgo de liquidez. Dentro del riesgo de liquidez, el análisis de vencimientos para pasivos financieros no derivados, el análisis de vencimiento para pasivos financieros derivados, una descripción cómo gestiona el riesgo de liquidez inherente. También tenemos el riesgo de mercado, la cual coadyuva al análisis de la sensibilidad y por otra parte la información a revelarse sobre el riesgo de mercado. Dentro del análisis de sensibilidad tenemos el análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado, mostrando cómo podría verse afectado el resultado del ejercicio y el patrimonio neto. El análisis de sensibilidad también hace mención a los métodos e hipótesis utilizados para elaborar el análisis de sensibilidad. Si la entidad elabora un análisis de sensibilidad tal como el valor de riesgo que se refleje las interdependencias entre las variables del riesgo y lo utilice para gestionar riesgos financieros, podrán ese análisis en lugar de especificar en el párrafo 40, es una explicación de método utilizado para principiantes, para principales parámetros de hipótesis, coadyuve los datos suministrados. También una entidad del objeto de método utilizado, así como las limitaciones que impidan que se refleje el valor razonable de los activos y pasivos. También, por otra parte, tenemos los cambios habidos desde el ejercicio anterior en métodos e hipótesis utilizados, así como las razones de dichos cambios. Eh, por otra parte, la información a revelarse sobre el riesgo de mercado, si los análisis de sensibilidad no fueran representativos, la cantidad de información de eso y la razón de tal caso. También tenemos la transferencia de de activos. Dentro de la transferencia de activos, una transferencia de un activo financiero si se cumple una de las siguientes condiciones contractuales. Los derechos contractuales se transfieren los derechos a recibirse, los flujos eh, de efectivo del activo, obligación del pago, se retiene derechos, pero no asume obligaciones de pagos dichos flujos o receptores externos. Hace mención al estado de flujo del efectivo, también el análisis de riesgo de mercado, el cálculo del impacto estimado en variaciones de mercado en una cartera de inversión, acciones, una caída del 10% que sería 50.000 y bonos, una subida de la tasa del 1% que sería 3.000, derivados de una volatilidad del 6%, del 5% que sería 10.000, un total de riesgo de $63.000. Dentro del análisis de crédito, dentro del análisis de créditos podemos citar como un caso práctico la probabilidad de incumplimiento, como es el instrumentos de bonos corporativos AAA. El valor nominal es de 500.000 con una probabilidad del 0,5%, un riesgo del 2.500. También tenemos las derivados financieros. eh, con una calificación A positivo de 300.000 y una probabilidad del 2% que sería de $6.000 en riesgo, un total de riesgo de crédito de $8.500.
En conclusión, se podría tratar de que la NIP 7 exige un equilibrio entre datos cuantitativos precisos y descriptivos cualitativos de políticas de gestión de riesgos, la, la transparencia de las calificaciones crediticias y la probabilidad del incumplimiento es vital para la confianza del mercado. La transparencia en total. eh, También se puede manifestar que, en conclusión, la NIP 7 hace referencia a la gestión de los riesgos. Los riesgos, como acabamos de manifestar, los riesgos de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito. El riesgo de mercado prácticamente pone énfasis eh, en cuánto eh, podría tener podría ser solvente la entidad dentro y para cuántos años estaría destinado a establecer dentro de un mercado competitivo. También el riesgo de crédito es bastante, eh, esta norma nos da mucho que evaluar el riesgo de crédito con el fin de eh, minimizar la minimizar el riesgo y dar mayor confianza a los accionistas o socios y por ende a la entidad y controlar un buen indicador de liquidez para poder enfrentar a las obligaciones a corto plazo. Muchas gracias, señores estudiantes.